Hechos de los Apóstoles. Estamos ahí, hoy llegamos al capítulo 11 y tendríamos que hacer un recuento para poder entender un poco. El Evangelio es predicado en Jerusalén, en Judea y en Samaria, de acuerdo al plan del Señor establecido en el capítulo 1, versículo 8. Pero falta el resto de la tierra, y es en el capítulo 10 entonces que está la conversión de un hombre llamado Cornelio, primer gentil. ¿Cómo el Evangelio ahora va a avanzar para llegar a toda la tierra? Recuerden que ese es el mandamiento. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él no estaba pensando solamente en los judíos. Ellos sí creían que eran los únicos que tenían derecho a la gracia, a la salvación, a las promesas, al pacto, pero Dios tenía otro plan. Él lo había anticipado aún en Génesis, que a partir de Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero esa promesa se les había olvidado, pero a Dios jamás se le olvida nada de lo que promete. Por eso vamos a leer entonces el capítulo 11, que nos habla cómo se inicia una nueva congregación. Y yo quiero aquí hacer una aclaración. Cuando uno habla de una nueva iglesia, posiblemente está hablando de una doctrina diferente, ¿no? Y hay muchas iglesias hoy en Colombia, unos que hablan tanto de prosperidad, otros que hablan de pare de sufrir, y bueno, y hay muchas doctrinas, ¿no? Algunos hacen más énfasis en los sueños, pero otros han dejado la palabra de Dios. En fin, no me corresponde a mí, pero nada más haga el ejercicio de caminar por el barrio donde usted vive o por este sector y va a encontrar muchas iglesias, ¿no? Muchas congregaciones. A mí me gusta más el término nueva congregación, porque cuando uno habla de una nueva congregación, posiblemente está hablando de la misma iglesia. Nosotros tenemos una congregación en La Floresta, otra en La América, otra en Manrique, pero son la misma iglesia, ¿no? Nuevas congregaciones. Y esto es lo que vamos a ver aquí en este pasaje, cómo el Señor estableció la iglesia primero en Jerusalén, pero también tenía el plan de otras iglesias en otros lugares, y en este caso en Antioquía, una nueva iglesia formada con gentiles, gente que no era judía. Pero uno sigue mirando en el Nuevo Testamento que hay congregaciones nuevas en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, en Colosas. En todos esos lugares el Señor va levantando nuevas congregaciones, pero la iglesia es la misma. ¿Cuánto lo creen? Vamos a mirar entonces el texto. Hechos capítulo 11, son 30 versículos. Usted dirá: ya lo leímos, pero creo que una, ni 5, ni 10 veces es suficiente para poder entender un poco la idea que está aquí. Por eso les motivo a que lean y vuelvan a leer un pasaje de las Escrituras. Escuché o leí más bien acerca de un predicador que antes de predicar un texto o antes de prepararlo, leía 45 veces, no el pasaje, toda la carta o todo el libro que iba a predicar, para poder estar empapado un poco más de lo que iba a decir. Es un reto para mí y lógicamente para todos, leer la palabra de Dios con pasión. Por favor, entonces leemos las Escrituras. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea.
Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué bonito. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, gracias una vez más por la palabra. Creo que es para nosotros, creo que es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Por eso te ruego que abras nuestros oídos, que nos ayudes a comprender lo que tú tienes para nosotros hoy, pero también a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Lógicamente, no solamente nos relata cómo inicia la primera iglesia gentil, la iglesia que no era de Jerusalén, sino que además nos va marcando como unas pautas, unas características de esta iglesia, que de paso tienen que llamarnos la atención a nosotros para mirar si también tenemos esas características o no. Porque en primera medida, esta iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo. Si usted mira aquí, en el versículo 1 dice: oyeron los apóstoles. Pedro no estaba ahí, pero Pedro estaba en Cesarea, pero oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban ¿en dónde? En Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra. No sé quién les mandó un mensaje de texto, un WhatsApp o un correo electrónico. No, mentiras, en ese tiempo no había eso. Pero a pesar de que no habían esos medios de comunicación, llegó la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra. En el versículo 2 nos cuenta que cuando Pedro fue a Jerusalén, ya le tenían armada una encerrada ahí, le iban a cuestionar. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Por qué disputaban? Versículo 3, diciendo: ¿por qué? Es un reclamo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recordando que eso era abominación para ellos, pero ya miramos que el Señor le convenció, ¿no? Entonces,
hasta aquí le hacen un reclamo a Pedro, pero Pedro no se pone a discutir, sino que él les cuenta. Versículo 4: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y aquí entonces Pedro relata su historia desde su perspectiva, y esta es la tercera vez que el texto, capítulo 10 y ahora el capítulo 11, nos cuenta esa visión que Pedro tiene, donde un lienzo con unos animales y una voz que le habla: Pedro, levántate, mata y come. Tercera vez. Cuando sucede, Pedro contándoles a los hermanos, y ahora otra vez. La pregunta es: ¿por qué el Espíritu Santo que inspiró a Lucas quería que 3 veces escribiera aquí esta historia? Para dejar por sentado que el Señor realmente quiere la salvación de todas las personas, incluyendo a los gentiles que no estaban ahí dentro del paquete. Amados hermanos, pero ¿qué fue lo que convenció a los hermanos? Por allá, y Pedro les cuenta entonces su relato, ¿no? Y en el orden de Pedro, no en el orden de capítulo 10, porque el capítulo 10 empieza contando que fue Cornelio el primero que tuvo la visión. Pero como es Pedro el que está contando, dice: mire, yo estaba orando y tuve una visión, vinieron unos hombres a buscarme y me fui y encuentro que allí también había un hombre que también había tenido una visión, ¿sí? Pero les cuenta toda la historia y dice, contando Pedro a la iglesia en Jerusalén, versículo 15, bueno, en el 14: y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, mire, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿no? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y termina Pedro: si pues Dios les concedió también el mismo don del Espíritu Santo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién fue el que dio testimonio de que realmente los gentiles se estaban arrepintiendo y se estaban convirtiendo? Pues el Espíritu Santo. Amados hermanos, una iglesia debe tener el testimonio del Espíritu Santo. Amados, porque es el único que realmente puede cambiar nuestra vida y nos puede ayudar en las luchas diarias. Más adelante vamos a ver que cuando va se me olvidó el nombre de él, Bernabé, ese nombre se me olvida. Más adelante, cuando Bernabé llega, ve la gracia, pero ve los cambios, ve la evidencia de que realmente se habían convertido al Señor. Escuchen esto, amados hermanos: una iglesia, un creyente verdadero debe tener la llenura del Espíritu Santo, porque, repito, es el único que nos cambia y nos hace nuevas personas. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Porque si no es por el Espíritu Santo, lo único que has cambiado es de iglesia, has cambiado de religión, pero no ha cambiado de vida. Y, amados hermanos, no se trata de eso, se trata de una conversión genuina. Los gentiles realmente eran personas diferentes a los judíos, porque adoraban diferentes deidades, tenían diferentes imágenes, eran entregados a la fornicación, a la prostitución, pero cuando se convierten al Señor son transformados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el hecho de que uno acepte a Cristo no quiere decir que las luchas terminaron. Al contrario, uno ve en la Biblia que hay lucha. Gálatas capítulo 5 dice que debemos hacer morir la carne por el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es uno y el fruto de la carne es otro. Y hay mucha gente hoy que se llama iglesias cristianas, pero nunca han muerto al pecado porque no está la presencia del Espíritu Santo. Hoy, cuando alguien dijo vamos a orar por un avivamiento, lo que yo entiendo es que estemos a orar para que sea el Espíritu Santo transformando el corazón de cada persona.
Hay iglesias que hablan mucho de la primera experiencia, hablar en lenguas. Y aquí en Hechos capítulo 10, fue un segundo Pentecostés. Hablaron otra vez en nuevos idiomas. Pero más que hablar lenguas, es mostrar el fruto del Espíritu Santo. Porque Pablo dice: si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero yo no tengo el amor del Espíritu Santo, nada soy, no sirvo. Y en esto conocerán todos, amados hermanos, que soy discípulos del Señor, si tuvieres amor, y el amor es el fruto del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente que ha cambiado solamente de iglesia y ha cambiado de amigos, pero no ha cambiado de vida, porque es el Espíritu Santo el que debe venir a transformar la vida de una persona. Y las iglesias gentiles, esta iglesia en Antioquía y las que vamos a ver, bueno, cuando estudiamos Tesalonicenses, yo no sé si algunos estaban aquí cuando estudiamos Tesalonicenses, Pablo dice: ustedes se convirtieron al Dios vivo, se convirtieron dejando toda la idolatría y todos los deseos carnales. Eso es. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso: haced morir las obras de la carne. Pero ¿sabe que uno las hace morir? Es por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que la primera evidencia de una iglesia es que es el Espíritu Santo el que viene a dar testimonio. Amén. Ore, pídele al Señor que lo llene. Yo pregunto: ¿de qué estamos llenos cada uno? Algunos están llenos de ira, otros de amargura, otros están llenos de odio, de resentimiento porque no han podido perdonar. Pues eso no lo hace el Espíritu Santo. Es el producto de la carne, porque el fruto de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras. Todo eso está en Gálatas capítulo 5. Así que lo primero es el testimonio del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 18 que cuando Pedro les estaba contando que había venido el Espíritu Santo, que fue el que selló, el que dio testimonio, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Porque eso es arrepentimiento, cambio de vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hay gente, repito, que le falta arrepentirse porque le falta el testimonio del Espíritu Santo. Hay gente que todavía se complace en cosas que el mundo hace y todavía parece que se le van los ojos detrás del pecado, porque le falta precisamente el testimonio del Espíritu. Número 2, una segunda característica que esta iglesia nueva o nueva congregación surge allí en Antioquía es que cuenta con la mano de Dios, con la ayuda de la mano de Dios. Mire lo que dice aquí: pero los que fueron esparcidos, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? De Esteban. Eso nos lo cuenta el capítulo 8, ya lo estudiamos. Por allá el capítulo 8 nos habla de que los que fueron esparcidos salieron anunciando el evangelio por toda parte. Pero esos pasaron por Fenicia, por Chipre y ¿por dónde más? Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿quiénes? A los judíos, porque ellos creían que solamente los judíos, no sabían todavía la noticia de que también para los gentiles. Pero bueno, estaban haciendo el trabajo, estaban haciendo la obra. Pero mire lo que dice el versículo 21. El versículo 20. Pero algunos hermanos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía era la tercera ciudad romana más importante, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de ¿quién? ¿De quién? El evangelio de Jesús. No solamente a los de la circuncisión propiamente, sino también a algunos judíos griegos. Y dice el versículo 21: y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En el Antiguo Testamento la mano de Dios se refiere precisamente al poder de Dios.
Y puede ser para beneficio o puede ser para juicio. Las dos se encuentran. Por ejemplo, vamos a mirar para que usted anote ahí y tenga fundamentos bíblicos. Deuteronomio 2:15, por ejemplo, dice aquí: y también la mano de Jehová vino sobre ellos, ¿para qué? Para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Eso es terrible, la mano de Dios, el poder de Dios para juicio. Pero en otro pasaje vemos, como en Nehemías capítulo 2 versículo 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La misma mano. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Bueno, pero aquí nos menciona que la mano de Dios le ayudó. En el caso de Hechos, aquí Hechos capítulo 11 versículo 21, dice que la mano de Dios estaba con ellos. ¿Y qué pasa cuando la mano de Dios está? Cuando el favor de Dios, cuando el poder de Dios está ahí, hace que la gente se convierta y crea en el Señor Jesucristo. Porque el único que realmente puede transformar una vida se llama Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios esté con nosotros es lo más importante. La presencia de Dios, la mano de Dios, que el poder de Dios esté aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Que su mano nos ayuda. Una cosa es la mano de Dios y otra cosa es la mano de la gente. Mire, hay iglesias que se inician no por la mano de Dios. Yo puedo ir y alquilar un local por allí, adecuarlo bien bonito, poner luces, contratar unos músicos y empezar a invitar a gente de todas las iglesias y decir: vea, el Señor trajo a la gente. No, no, no. Lo que el Señor hace verdaderamente es añadir cada día a la iglesia los que se han de ¿qué? Los que se han de salvar. Él mismo trae la gente, la mano de Dios. Yo no tengo que invitar a ningún hermano, a ningún creyente. No, no, el Señor trae a la gente. Porque realmente es lo único que puede transformar un corazón. Yo lo cuento no por jactancia, pero cuando iniciamos la iglesia en Las Brisas, la gente me preguntaba: pastor, ¿y usted qué hace para que la gente llegue? Y hermano, y no fue con gente nueva. La gente del barrio, mucha gente empezó a convertirse. Gente iba a que oráramos y Dios hacía cosas y la gente se quedaba en la iglesia. Tanto, hermano, que una ocasión una señora se quedó en la iglesia porque la hermana que estaba en la puerta, una hermana Socorro, muy amorosa, ella iba pasando y empezó a mirar para adentro y ella llegó y la abrazó y le dijo: hija. Ella siempre le decía a la gente hija o hijo. Hija, Dios te bendiga, bienvenida, adelante, el Señor te ama, el Señor te espera. Y esas palabras la tocaron y se quedó ahí y siguió congregándose con nosotros, porque la mano de Dios estaba con nosotros. ¿Estamos de acuerdo, amados? La mano de Dios. Yo creo, amados hermanos, que la mano de Dios está aquí para sanar, para liberar y para ayudarnos en todas nuestras situaciones difíciles. Qué bonito acá, ¿no? La gracia de Dios, perdón, la mano de Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí. Bueno, hay una tercera característica de una iglesia cristiana, de una congregación cristiana, y es que permanece en la gracia de Dios. Debe permanecer en la gracia de Dios. Versículos 22 al 26 nos va a contar eso. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? Llegaron a oídos de que la iglesia en Jerusalén que la iglesia en Antioquía estaba creciendo, que el Señor estaba ahí y la gente se convertía. Entonces dijeron: no, hay que mandar a un pastor allá. Dice aquí: y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. ¿Quién era Bernabé? Ahí nos va a contar. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, vio cómo el Señor estaba allí trayendo gente, cómo la gente estaba cambiando, cómo estaban dejando la idolatría, cómo estaban dejando la fornicación, cómo estaban dejando todo el pecado. Él se regocijó, pero dice: exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Subraya esa palabra, permanecer.
versículo 24 nos cuenta quién era ese hermano llamado Bernabé. ¿Quién era él? Era un varón era un varón bueno. Ese fue el pastor que mandaron para allá. Pastor, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué la gente se agregaba? Porque la mano de Dios estaba ahí. ¿Lo creen así, amados? Bien, pero me llama mucho la atención que Él les motiva para que permanezcan fieles al Señor. Y eso es, hay mucha gente que acepta a Cristo. Ah, sí, qué bueno, pero no permanecen. Y hay algo que debe caracterizar a alguien que realmente ha conocido a Cristo. Y es que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, puede permanecer fiel al Señor. Porque es como un matrimonio. Hay muchos problemas, muchas dificultades, y no podemos desertar ante cualquier situación que se presente. No, no. La cuestión es para salir adelante, para permanecer. Y el Señor quiere eso. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. Hay mucha gente que dice: no, yo ya acepté a Cristo, ya con eso tengo. Como la salvación no se pierde, entonces puedo hacer lo que quiera. No, hay que permanecer en Cristo. Otro pasaje, San Juan capítulo 15, versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer. Versículo 5, sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y hay otros textos donde los apóstoles motivaron a la gente a permanecer. Permanezca en la fe. Ya, la gente estaba llegando, se estaba convirtiendo. La pregunta es: ¿cuánta gente permanece? Yo fui a una campaña y aceptaron a Cristo, o al menos levantaron la mano ese día por emoción, como 300 personas. La pregunta es: ¿cuántas personas permanecieron? Porque permanecer significa estar dispuesto a ser fiel en medio de todas las pruebas, de todas las dificultades que se presenten. ¿O quién no tiene dificultades? ¿Ah? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, y está hablando del Espíritu Santo, permanece ¿en quién? Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. ¿Qué es lo que nos enseña la unción? ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Que hay que permanecer ¿en quién? En Él, en Cristo. Eso es, amados hermanos, la tercera característica de un creyente o de una iglesia es que debe permanecer en el Señor. Y por último, una cuarta característica está en el versículo 27 al 30, y es que la iglesia debe ser agradecida y generosa. ¿Qué pasó? Versículo 27: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Judea, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Escuchen, aquí el autor sagrado y el Espíritu Santo quiere dejar claro que toda persona que hable en nombre de Dios, si realmente fue Dios quien le dio la palabra, se tiene que cumplir. La historia dice que en tiempos de Claudio, en el año 45 y 46, Jerusalén experimentó gran hambre. Es más, uno mira, por ejemplo, cuando estudia la segunda carta a los Corintios, que los hermanos de Corinto mandaron una ofrenda para los hermanos allá en Jerusalén porque estaban pasando necesidades, ¿sí? Pero me llama mucho la atención.
Hoy hay muchos profetas. Ah, que fulano de tal va a ser presidente, y no lo es. Tenemos que saber lo que dice Deuteronomio, que si alguien habla en nombre de Dios y no se cumple, es un profeta que Dios no mandó. No le tengan temor, es un mentiroso. No, que Miguel Uribe iba a sanar, mentiroso. El Señor no lo mandó, eso era más el deseo del corazón de uno. Yo también quería que se sanara. Me dolió que muriera, pero otra cosa es lo que Dios dice. ¿Sí o no? Hay gente que no le da temor utilizar el nombre de Dios. El Señor te dice que no tiene pantalones, perdón, no tiene la valentía para decirle a uno, no, esa corbata no me gusta. Entonces, no, que el Señor te dice que esa corbata le queda fea. No, tengan mucho cuidado. Bien, cierro el paréntesis de los profetas. En este caso, este profeta Agabo era un profeta de Dios, porque lo que él dijo se cumplió en tiempos de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, ayuda a los hermanos que habitaban ¿en qué? En Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y ¿de quién? Y de Saulo o Pablo, ¿no? Porque versículos anteriores nos cuenta que Bernabé fue y pidió ayuda a Saulo. Amados hermanos, esta iglesia, cuando se enteró que en Jerusalén estaban pasando necesidades, yo diría que en agradecimiento, porque ¿de dónde vino el evangelio? De Jerusalén. Y porque además uno tiene que ser generoso. ¿Qué hicieron ellos? Enviaron una ayuda. Amados hermanos, creo que una de las características de un cristiano es que siente compasión por el que está pasando necesidades. Cuando son verdaderas necesidades. A mí me alegró mucho que aquí en la iglesia, sin pedir, cuando sucedió lo de allí de Altavista y lo de arriba de El Pinar, hermanos me dijeron, pastor, vea, una ayuda, estamos colectando una ayuda. Y ve, qué bueno. Nosotros también fuimos a dar una ayuda y nos dijeron, en estos momentos no, porque la alcaldía está dando ayudas y entonces la gente empieza a vender. Entonces, más bien cuando ya pase y la alcaldía no esté ayudando es cuando hay que ayudar. Posiblemente en este tiempo, hermanos. Pero una característica es que nosotros tenemos que aprender a ser ¿qué? Generosos. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, vinieron unos soldados y le preguntaron a Juan, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y unos fariseos y unos escribas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, mire, conténtense con el salario que tienen, no estafen a nadie. Y si tienen 2 túnicas, dele una al que no tiene. Compartan con el que padece necesidad. Amados hermanos, yo creo que la iglesia tiene que ser agradecida con Dios por el evangelio, ser agradecida con las personas que comparten, pero también ser generosa como una muestra del amor del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Con esto entonces terminamos el capítulo 10 y el capítulo 11, donde realmente nos se cuenta cómo la iglesia fue establecida en los gentiles o a los gentiles en Antioquía, primera iglesia que no era judía, una congregación diferente. Y yo creo que para terminar tengo que decir que esta lección, este capítulo 10 y 11 me dejaron a mí 3 lecciones, 3 cosas muy fuertes para mí. Número 1, Dios no hace acepción de personas. Capítulo 10, versículo 34, Pedro tuvo que aprender: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Los gentiles, esos idólatras, esos fornicarios, esos blasfemos, pero para ellos también era la gracia de Dios. Amados hermanos, cuando uno menos se imagina, el Señor tiene algo que hacer con las personas. Esas personas marginadas, desechadas, señaladas por los demás, el Señor tiene misericordia y también los quiere salvar. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos enseña que no podemos hacer acepción de personas y creernos que somos los chachos de la película, que ya somos salvos y los otros son pecadores. No, el Señor hace como Él quiere. La segunda enseñanza para mí bien fuerte en este pasaje es que todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino aquí sobre los gentiles. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Y 3,
es que el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Y en esta historia vimos a un Saulo de Tarso que era un religioso, un fanático, un odioso, pero también vimos a un Cornelio bueno, religioso también, daba limosnas, pero era un soldado romano, gentil. Y a los dos el Señor les concedió el perdón de pecados. A los dos el Señor los llamó para ser parte de la iglesia y parte de la familia de Dios, porque se sigue cumpliendo la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Por favor, cierra un momento tus ojos. Primero quiero invitarlos a pensar en el texto que estudiamos hoy. ¿Hay alguna palabra fuerte para usted hoy? ¿Qué le está diciendo el Señor? Que debes buscar la llenura del Espíritu Santo para que te transforme, para que no te domine el odio, el resentimiento, para que no te domine la carne. Debes pedir al Señor y poner su vida bajo el control del Espíritu Santo. Debes sacar tiempos para orar, tiempos para humillar su rostro en la presencia del Señor, porque una iglesia verdadera es marcada por el Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que lo más importante es que cuentes con la mano de Dios. Queremos que nos ayude el vecino. Dicen por ahí que lo malo de la rosca es no estar en medio de ella, ¿no? Y queremos tener palancas, pero yo creo que la palanca más grande es la de Dios. La ayuda viene de Dios. Contamos con la mano de Dios. O el Señor te está diciendo: hey, te está separando, hay que permanecer, acércate a mí, no te alejes, no te alejes. O el Señor le está diciendo también: hay que compartir con el que padece necesidad, hay que ser generoso. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros qué tenemos que hacer, cómo ponemos en práctica esta palabra. Señor, que esta semana sea un tiempo para orar y buscar tu rostro y buscar la llenura de tu presencia para que las obras de la carne mueran. Yo te pido, Dios mío, que también nos ayudes a ser generosos y a compartir de lo que tú nos has dado, posiblemente de tantas camisas o tantos pantalones, tanto calzado que tenemos, compartir con otro. Yo te ruego que hoy tu santa presencia nos ayude a ser una iglesia verdadera, no una iglesia más, sino la iglesia tuya. Yo te pido, Dios, que nos levantes con el poder de tu Santo Espíritu.